Gracias por continuar con nosotros y a esta hora quiero saludar a Héctor Chamis, profesor de la Universidad de Georgetown, columnista de Infobae y de NTN24.com y analista de este programa. Héctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. A vos, gracias, Idania, un gusto. A ver, me leí completa tu columna, de arriba a abajo, una orden de arresto para Maduro. Creo que si alguien quiere entender el proceso de Maduro frente a la Corte Penal Internacional, no puede perderse detalle de esta columna. Haces un recorrido amplio, extenso. Me quedan preguntas. Comenzamos con esta. La única voz faltante, a decir de muchos, que también he tenido la oportunidad de entrevistar, es la del fiscal Karim Khan de la Corte Penal. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta que él deberá, podrá o querrá contestar. Pero lo cierto es que la palabra de Karim Khan más necesaria es proceder como procedió, lo cito allí, con el caso de Putin, Netanyahu, los líderes de Hamas, en solicitar órdenes de arresto a la Corte. Y ya hace muchos años que la causa Venezuela, la causa crímenes de lesa humanidad del régimen de Maduro, está en la Corte Penal Internacional, con documentación que se va agregando año tras año, y que es con expedientes que pesan toneladas, y el proceso de investigación continúa, y los crímenes continúan al mismo tiempo. Los crímenes, además, con confesión de autoría por parte de Nicolás Maduro, desde la elección del 28 de julio, ¿verdad? Si quieren 1000, van a tener 1000. Si quieren más, van a tener 2000. No habrá perdón. Bueno, es una confesión de parte. Es una orden que ha dado a la represión del Estado, del paraestatal, del partido, de la Guardia Nacional, del SEBIN, de los colectivos. Es una población bajo acoso por parte de su propio Estado o Estado terrorista, exactamente. Ahora, vamos por parte, para que la gente pueda entender, desgranar también tu columna y la situación. ¿Por qué tan rápido con Putin, por ejemplo, por la deportación ilegal de niños ucranianos? Con Netanyahu, por la guerra en Gaza. Y tan lento con Maduro. Tú mencionas en tu columna el artículo 7º y 8º de la Convención de Roma. Tipifica los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad. Basta con leer alguno de los dos, un par de líneas. Hice el ejercicio para entender que son los mismos crímenes. ¿O es que Karim Khan está leyendo algún articulado que nosotros no hemos visto? No, Karim Khan está leyendo eso. ¿Y por qué? Y te digo, ¿por qué? Mira, te digo más. Karim Khan estuvo 4 veces en Caracas desde que inició la investigación. De hecho, el anuncio del inicio de la investigación, que ya estaba en examen preliminar, que es una terminología especial de la Corte, por parte de la fiscal anterior. Al asumir él, continuó con eso hasta que finalmente, en el año 2022, inició la investigación. Sin librar actas de arresto, sin acusar a nadie, sin imputar a nadie. Muy bien. Y así fue 4 veces a Caracas. La última vez, Idania, la última vez que estuvo el fiscal Karim Khan en Caracas, esto además se puede leer en la propia página web de la Corte Penal Internacional. La última vez que estuvo fue entre el 22 y el 24 de abril de este año. Para entonces, uno recorre los diarios y las publicaciones. Para entonces, los jóvenes activistas de Vente Venezuela, que estaban en la embajada argentina, ya llevaban un mes en la residencia de la embajada argentina en Caracas. Ya llevaban un mes siendo acosados, refugiándose. La embajada continuaba, ya tenía cortes de electricidad, ya tenía acoso en la puerta, mientras el fiscal estaba en Caracas
con Maduro, reuniéndose con Maduro, reuniéndose con Jorge Rodríguez, reuniéndose con Delcy Rodríguez. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Pidió, exigió, no ya la liberación, pero el respeto a una sede diplomática extranjera que está en violación de un acuerdo diplomático firmado, ¿sabes dónde? En Caracas, en la Convención de Caracas de 1954, que hace que las sedes diplomáticas son inviolables. Bueno, un representante elevadísimo de la justicia internacional, del derecho internacional, estaba en Caracas en esos días. Y se fue y se lo ve en fotos muy amigables con Maduro, con Jorge Rodríguez y con Delcy Rodríguez. Héctor, cuando decimos amigable, ¿cómo entendemos el término? Porque la verdad me cuesta usar esa palabra al referirse uno al fiscal de la Corte Penal Internacional sonriendo o dándole la mano a criminales de lesa humanidad. No, exacto. Uno siempre es educado, uno siempre es institucional, sobre todo en su función, pero uno no es simpático cuando la persona que tiene enfrente es un criminal de lesa humanidad, es un dictador, asumido por propia voluntad. Desde hace mucho tiempo es un dictador asumido, pero desde esta elección del 28 de julio es un criminal de lesa humanidad asumido, confeso. Bueno, las sonrisas cálidas entre Maduro y el fiscal no son gratas, por cierto. No, no pueden ser gratas. Vale la pena recordar las declaraciones de Nicolás Maduro, donde amenazó con un baño de sangre si la oposición ganaba. ¿Y por qué las quiero recordar? Porque para muchos esto es la confesión de un crimen. Escuchemos. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Bueno, no fue la más grande victoria, fue el más grande fracaso de la revolución bolivariana. Pero la pregunta es, Héctor, ¿no es prueba suficiente estas palabras? No hace falta más pruebas suficientes. Lo que hace falta es acción de parte del derecho de la justicia internacional, y no hay tribunal más especializado que que la Corte Penal Internacional en estos temas. Lo que es imprescindible es detener ese baño de sangre. ¿Qué ocurre? Mientras nosotros estamos hablando, está ocurriendo el baño de sangre. Siguen ocurriendo desapariciones, siguen ocurriendo asesinatos, siguen torturando, siguen yendo a buscar a los voluntarios electorales a sus casas y luego desaparecen. ¿Por qué? Porque son aquellos que facilitaron las actas a la campaña de Edmundo González. Eso es lo que hay que detener. Si él no siente la premura, la urgencia, bueno, no está en el lugar correspondiente. Héctor, hace unos días atrás tuve la oportunidad de entrevistar a Luis Moreno Campo, primer fiscal de la Corte Penal. Le hacía una pregunta relativa a Karim Khan, a esta lentitud, a por qué ocurría. Y él me respondió: no creo que a Karim Khan le tiemble la mano para librar o para ir contra Nicolás Maduro si lo hizo contra Putin o contra Netanyahu. Si no le tiembla la mano, Héctor, de verdad que es inexplicable. ¿Qué pasa? Ojalá Luis Moreno Campo esté en lo cierto. Yo no sé, yo no tengo una posición tomada, no digo qué es lo que va a hacer o no va a hacer. Lo que digo es por qué la rapidez en el accionar en los casos que mencionamos antes de Rusia, Ucrania, Israel, Palestina,
y los años que lleva esta investigación sin producir resultados tangibles. Cuando además Maduro asumió públicamente en televisión haber dado las órdenes de esta represión de estos crímenes y haber prometido ese baño de sangre. ¿Qué cosa puede ser un baño de sangre sino un crimen de lesa humanidad? Por cierto que escuchaba a Tarek William Saab, quien se dice fiscal de los venezolanos, y a la pregunta de un periodista sobre si María Corina Machado podría ser imputada por los crímenes ocurridos después del 28 de julio, pues Tarek William Saab decía que sí. Es decir, que el régimen pretende cobrarle a María Corina Machado los crímenes que cometió. Bueno, además, un fiscal que es militante del partido de gobierno, un fiscal que no es independiente, porque ninguna instancia estatal en Venezuela es independiente del Ejecutivo, Nicolás Maduro, y del partido oficial. Entonces, allí no hay justicia. Ni el fiscal, ni el Tribunal Supremo de Justicia, ni el ministro de Defensa, ni los jefes de policía, ni los colectivos, nadie es independiente dentro del Estado, del partido de gobierno. Con lo cual, eso no es justicia. Para que haya justicia, la justicia tiene que ser independiente del poder político. Y estos funcionarios son parte del poder político. Por cierto que la justicia tiene que ser independiente, pero señalas tú en tu columna, al término de la misma, que la justicia podrá ser lenta, pero que la justicia retrasada no es justicia. Por el contrario, es impunidad. Así es, así es. Y no es solamente un incentivo, es un incentivo para la impunidad y de allí que estos crímenes continúen. Estos crímenes continúan porque hay una orden de un superior, Nicolás Maduro, porque no hay un accionar de ninguna justicia, por supuesto que no en Venezuela, pero tampoco está accionando la justicia internacional, y entonces eso constituye un incentivo y los crímenes continuarán. Si el fiscal actuara, por supuesto que no tiene poder de policía para ir a arrestar a Maduro, pero Maduro se detendría. Y muchos de los que están cometiendo crímenes bajo órdenes de Maduro lo pensarían dos veces. Héctor, como siempre en nuestras conversaciones, no puedo dejar de preguntarte ya al final, ¿cuál es el escenario? Mi escenario es que actúe el deseo, que actúe el fiscal y que esto genere un detenido. En principio, lo más importante, lo urgente, es que dejen de torturar y dejen de matar y de secuestrar ciudadanos y ciudadanas. Es mi deseo. Eso es lo primero. Lo segundo es que pueda ocurrir a partir de allí un resquebrajamiento que permita, dentro del régimen, que permita una transición hacia el presidente electo Edmundo González. Y no puedo dejar de hacerte una última pregunta. México se bajó. Pareciera que López Obrador decidió que es mejor no intermediar y dejar de lado. Lula pareciera que pierde la paciencia de vez en cuando, habla de un régimen autoritario, Maduro no entiende, le debe explicaciones a la comunidad internacional, a los brasileros. Y Petro, bueno, no sabemos, porque se pronuncia poco. Bueno, ya es hora que simplemente describan la realidad. Si Maduro se juramenta en enero próximo, como está estipulado en la Constitución, será otra vez un usurpador, que ya fue un usurpador. Maduro perdió. Con las actas serán presentadas o no, no importa, las actas ya existen, las actas ya están, está documentado la magnitud de la victoria de Edmundo González, con las actas que los propios testigos proveyeron a su campaña. Y eso lo ha reconocido Naciones Unidas, la Unión Europea, la OEA, lo ha reconocido el Centro Carter. Bueno, Lula y Petro deben decir, usted debe dar un paso al costado y dejar asumir en la mayor tranquilidad posible
a Edmundo González, que es el presidente electo y que asuma él en enero como corresponde. Nada más, que lo digan. Es un dictador, es un presidente ilegítimo. Si está allí un día más después de que termine su periodo presidencial, será por medio de un fraude, otra vez. Bueno, ellos fueron víctimas de fraude alguna vez. Recuerden su historia y digan lo que es debido. Héctor Chamiz, como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Gracias a vos, Idania. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La semana